Casi toda la República Mexicana cuenta con grupos o comunidades indígenas. En México existen 11.13 millones de habitantes indígenas. Se hablan alrededor de 364 variantes lingüísticas. La población de los principales grupos etnolingüísticos son el náhuatl, el maya, zapoteco, mixteco y otomí. En México, 6.5% de la población habla alguna lengua indígena. De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna. Hay 494 municipios indígenas, 245 están en Oaxaca y el 40% son hablantes de lengua indígena. 17 millones de mexicanos son indígenas. El 54% viven en zonas urbanas. De estos hogares, el 43% viven en pobreza, el 24% viven en pobreza extrema y el 39% tienen carencia alimentaria. Solo 1 de cada 5 tiene acceso a servicios de saneamiento. Los pueblos indígenas aportan 70% de su población dedicada a las actividades agrícolas, mientras que el resto de la nación solo colabora con menos del 17% de ella. Su trabajo artesanal forma parte del patrimonio cultural y hay un alto nivel de participación femenina. México ocupa el 8º lugar en el mundo entre los países con mayor población indígena. La producción de café es de las actividades económicas más relevantes de los indígenas, en que México ocupa el 4º lugar mundial. La cocina indígena contempla más de 1000 especies vegetales y se calcula que existen alrededor de 4000 plantas medicinales. Cada cultura ha creado diferentes costumbres culinarias, medicinales, vestimenta y habitacionales. A continuación, una breve historia de un grupo de personas que visitó una comunidad indígena. Eran las 5 de la madrugada. Nos encontrábamos reunidos en la plaza central en San Cristóbal de las Casas, lugar donde convergen diferentes culturas. El clima frío y la madrugada no eran nada alentadores. Éramos un grupo de 8 personas, todos de diferentes partes del país y en su mayoría de las grandes ciudades. Nos disponíamos a partir a Acteal, una pequeña comunidad en el municipio de Chenalhó, en la región de los Altos de Chiapas. La pesadez en los rostros de todos denotaban cansancio, desinterés e incluso indiferencia por lo que iba a ocurrir en el viaje. La intención del viaje era conocer a un pequeño grupo de mujeres de esa comunidad, que se dedicaban a hacer bordados para después comercializarlos y poder aportar un ingreso a su hogar. A la par de lo que sucedía en San Cristóbal de las Casas, en Acteal, Zenaida Hernández y Lázaro Arias, un matrimonio joven de la comunidad, se preparaban para comenzar su jornada laboral en los cafetales de la zona. Su hijo Matías, de 8 años, también se preparaba para iniciar su jornada, pues aquí todos tienen que aportar con su granito de arena. Esta pequeña familia dependía económicamente del café recogido en sus jornadas de 12 horas y posteriormente secado para poder ser comercializado a la cooperativa de la comunidad. Y sumado lo que Zenaida podía bordar y vender, era muy poco el ingreso económico con el que contaban, apenas para cumplir con sus necesidades básicas. El camino fue largo, veredas, caminos de terracería, retenes de grupos zapatistas a lo largo del camino preguntando, ¿qué es lo que quieren aquí? Instantáneamente la cara de todos los tripulantes de la van en la que viajábamos cambió mostrándose perplejos e intrigados por lo que nos esperaba. Al ir llegando a la comunidad, lo primero que llamó nuestra atención fue una gran escultura que lleva por nombre el Pilar de los Lamentos. Este estaba formado por cuerpos abrazándose, apilados uno contra otro, mostrando un gran dolor y sufrimiento en sus rostros. Fue muy impactante y más impactante aún fue un letrero en la entrada de la comunidad con la leyenda: Bienvenidos a la tierra de los mártires de Acteal, sitio de conciencia y casa de la esperanza. Acteal, uno de los tantos pueblos indígenas que hay en Chiapas, sufrió uno de los peores actos cometidos contra los indígenas en México. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas, incluidos mujeres y niños, que se encontraban rezando al interior de la iglesia de Acteal, fueron asesinados por un grupo paramilitar con apoyo del ejército mexicano, a lo cual el gobierno mexicano respondió deslindándose de responsabilidades, argumentando que lo sucedido fue un conflicto étnico entre dos comunidades,
Esto como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. Al llegar a la comunidad se sentía un ambiente tenso y de roce. Fuimos recibidos por Zenaida y su esposo, quienes hicieron una pausa a sus jornadas laborales para poder recibirnos y presentarnos a la comunidad. El camino al salón de usos múltiples de la comunidad fue largo, miradas de desprecio por parte de los habitantes que nos veían desfilar por sus calles hacia nuestro lugar de destino. Murmullos entre sí diciendo Casclán, que en lengua tzotzil significa forastero o amenaza. Era un ambiente hostil, de rechazo de los indígenas para con nosotros los forasteros. Ninguno de nosotros había experimentado ese sentimiento. Un cúmulo de emociones nos inundaron, sentimientos encontrados, realidades distintas y una variable en común, el sentimiento de no sentirse perteneciente a algún lugar, a alguna comunidad. Fue hasta ese momento en el que vimos la otra cara de la moneda, por así decirlo, que nosotros pudimos sentir en carne propia lo que sienten millones de indígenas mexicanos al intentar integrarse en nuestra sociedad, una sociedad en donde ellos no tienen cabida, ya sea por sus rasgos, cultura, lengua, creencias, vestimenta, situación económica, ideologías y muchas otras cosas. Y entendimos que también nosotros no hacemos algún esfuerzo por ayudarlos. Por un instante pudimos experimentar el sentir de estos indígenas. Durante décadas se ha discutido el tema de la discriminación y exclusión social en comunidades indígenas, destacando y al mismo tiempo ignorando factores que involucran la vida diaria de los pobladores, generando mayor tensión y rechazo entre un mundo globalizado y un mundo de tradiciones ancestrales. Todo esto aunado al hecho de que el avance de la globalización en México ha traído consigo una serie de cambios muy drásticos en agentes tanto económicos, políticos y sociales. Tomando de punto de partida a la Universidad de la Tierra, lo que se pretende es lograr el siguiente paso, que es una guía y atención administrativa a aquellos artesanos o artesanas que busquen vender sus productos o servicios de una forma más eficiente y efectiva, de manera que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, sin salir de su comunidad para poder tener un mayor ingreso y que aunado a esto, ayude a mejorar la imagen del indígena en México. Como conclusión, decidimos que no tenemos que pretender que los grupos que no se adaptan a nuestro modo de vida tienen que ser excluidos. Debemos de tratar de convivir con ellos en armonía y ofrecerles ayuda para que ellos mismos puedan desarrollarse en un ambiente en donde se sientan cómodos. Ya solo dependerá de ellos tomar la decisión.